Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos. ¿Cómo aprendemos realmente? Tenemos sobre la mesa una serie de investigaciones, de textos académicos que proponen derribar un muro, uno muy antiguo. Esa idea de que aprender es algo que pasa solo del cuello para arriba. No, un acto puramente mental de sentarse en silencio y, pues, a memorizar. Y el reto que nos plantean estas fuentes es explorar una visión mucho más integral y francamente más humana. La idea de que el aprendizaje es como una especie de sinfonía. Una sinfonía, me gusta eso. Exacto, donde las emociones, el cuerpo y el cerebro no solo participan, sino que son interdependientes. Vamos a conectar los puntos entre la neuroeducación, la psicología cognitiva y la educación socioemocional. Justo eso iba. La misión es entender cómo funciona esa sinfonía. No solo por curiosidad, sino porque las implicaciones para el aula, para la oficina o incluso para aprender a tocar la guitarra en casa son enormes. Iremos desde la neurociencia pura y dura hasta un ejemplo que me fascinó sobre cómo enseñar física usando teatro. ¡Qué bueno! La pregunta central que guía todo esto es, ¿cómo podemos alinear la forma en que enseñamos con la forma en que biológicamente estamos, pues, diseñados para aprender? Esa es la pregunta del millón sin duda. Y para empezar a responderla, las fuentes nos llevan directamente al corazón del asunto. O, mejor dicho, a la emoción del asunto. Me parece perfecto para empezar. Hay una frase del neurocientífico Francisco Mora que se repite en el material y es lapidaria. Sin emoción, no hay aprendizaje. Esto va mucho más allá de simplemente pasarla bien en clase, ¿verdad? Es algo más profundo. Totalmente. Es un mecanismo biológico fundamental. Lo que la neurociencia cognitiva nos está mostrando es que las emociones no son un adorno del aprendizaje, son el interruptor de encendido. El interruptor. Sí, actúan como un filtro atencional. Cuando una experiencia nos genera curiosidad, sorpresa, alegría, el cerebro interpreta esa señal como «atención, esto es importante, grábalo». Una de las investigaciones que revisamos, de Canga León y Chiles Morales, incluso le pone números. Los ambientes emocionalmente positivos pueden aumentar el rendimiento académico hasta en un 30%. Un 30%. Es una cifra enorme. ¿Y cómo funciona eso a nivel, digamos, cerebral? ¿Qué está pasando allá adentro para que la curiosidad se traduzca en una mejor nota? Aquí es donde entra una dupla fascinante: la amígdala y el hipocampo. Pensemos en la amígdala como el detector de relevancia emocional del cerebro. Ok. Cuando algo nos impacta emocionalmente, la amígdala se activa y, por así decirlo, le da un toque en el hombro al hipocampo. Que es la estructura clave para la formación de la memoria a largo plazo. Ah, claro. Esta interacción es lo que se conoce como modulación de la memoria. La amígdala, etiqueta los eventos con carga emocional como prioritarios para ser almacenados de forma duradera y vívida. Es como si la emoción fuera un marcador fluorescente para los recuerdos. Eso explica por qué recuerdo perfectamente una anécdota graciosa de mi clase de historia, pero no la fecha exacta de la batalla que estábamos estudiando en ese momento. Es una analogía perfecta. El chiste tuvo el marcador fluorescente, la fecha no. Exacto. Y es importante entender que no se recuerdan todos los detalles por igual, se fortalecen los detalles centrales del evento emocional. La anécdota se graba a fuego, el contexto se puede difuminar. Ahora, esto me lleva a una pregunta. Si las emociones positivas son este marcador, ¿qué pasa con las negativas? ¿El miedo a reprobar un examen o el estrés? También son emociones fuertes. ¿También marcan el recuerdo? Es una pregunta clave, porque no todas las emociones son iguales para el aprendizaje. El cerebro distingue entre el eustrés, que es un nivel de estrés positivo, ese nerviosismo que nos activa, y el distrés, que es la ansiedad que paraliza. Claro. El primero puede potenciar la atención, pero cuando el estrés es crónico o muy intenso, se libera cortisol en exceso. Y el cortisol puede literalmente interferir con las funciones del hipocampo. O sea, dificulta la formación de nuevos recuerdos. Por eso, un ambiente basado en el miedo es tan contraproducente a largo plazo. Entiendo. No se trata de eliminar el estrés, sino de crear desafíos que motiven sin abrumar. Esto conecta directamente con la idea de la motivación intrínseca, ¿no? No es el premio o el castigo, sino el placer de resolver el rompecabezas. Precisamente. Y por eso el material insiste tanto en la necesidad de implementar programas de aprendizaje socioemocional, los conocidos como ACE. Ya no se ven como un extra,
Se entienden como algo fundamental. Enseñar a los estudiantes a reconocer sus emociones, a gestionar el estrés, a desarrollar empatía, les da las herramientas para mantener su cerebro en el estado óptimo para aprender. Entonces, si las emociones son el motor, el combustible que enciende el proceso, las fuentes nos dicen que el chasis, el vehículo completo, es el cuerpo. Y aquí me topé con un concepto que, debo admitir al principio, parece intimidante. Cognición corporeizada. Sí, el nombre suena académico, pero la idea es increíblemente intuitiva. Desmitifiquémoslo. La cognición corporeizada propone que el pensamiento no ocurre en un vacío dentro del cráneo. Lo mental emerge de lo corporal. O sea, no pensamos solo con la cabeza. Exacto. Una de las fuentes lo dice muy claro. El cuerpo intrínsecamente restringe, regula y configura la naturaleza de la actividad mental. Pensar no es algo que hacemos con el cuerpo, sino a través del cuerpo. La percepción no es algo que recibimos, sino algo que hacemos activamente. Y el ejemplo que encontré sobre esto me voló la cabeza. Es una propuesta llamada El cuerpo como laboratorio de física. Usan el teatro físico para enseñar conceptos como fuerza, peso, centro de masa. Me imagino a los estudiantes personificando a Newton, sintiendo la manzana caer o simulando con sus cuerpos la inercia. ¿Por qué no nos enseñaron así? Es un ejemplo brillante. Demuestra que el aprendizaje más profundo está anclado en la experiencia sensoriomotora. No es lo mismo leer la tercera ley de Newton que sentir en tu propio cuerpo la acción y la reacción, ¿no? Esto se conecta con lo que algunos llaman la cognición 4E, que añade que cada una de estas interacciones con el mundo está cargada de afectividad, de emoción. Y esto nos lleva a otro concepto fascinante, la interocepción. La idea de ser conscientes de nuestras propias señales corporales. Exactamente. La interocepción es la capacidad de percibir el estado interno del cuerpo, el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular. Las fuentes la destacan porque es la base de la autorregulación emocional. Antes de poder gestionar una emoción, primero tienes que darte cuenta de que la estás sintiendo. ¿Podrías dar un ejemplo concreto? ¿Cómo un estudiante usaría la interocepción en el aula? Claro, imagina un estudiante a punto de presentar un examen. Empieza a sentir que el corazón le late más rápido, las manos le sudan. La reacción automática podría ser entrar en pánico. Me voy a bloquear. Sí, me ha pasado. Pero un estudiante con buena interocepción puede identificar esas señales y pensar, ok, mi cuerpo está reaccionando al estrés. Es una señal. Voy a tomarme 30 segundos para respirar profundo y calmar mi sistema nervioso. Esa pequeña pausa, esa conciencia corporal puede marcar toda la diferencia. Ok, esto es fascinante a nivel teórico. Entiendo la emoción como motor, entiendo el cuerpo como vehículo. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica del día a día? Las fuentes mencionan algunas estrategias muy concretas para crear estas aulas neurocompatibles. Las revisiones muestran que el movimiento incrementa la plasticidad cerebral y la oxigenación neuronal. Esto puede potenciar las funciones ejecutivas, como la planificación, entre un 20 y un 30%. Es increíble pensar cuántas horas pasamos diciéndoles a los niños, siéntate derecho y no te muevas. Cuando su cerebro en realidad está pidiendo a gritos lo contrario para funcionar mejor. Es una de las grandes paradojas de la educación tradicional. El movimiento estimula la liberación de neurotransmisores clave como la dopamina, que está ligada a la motivación, y el BDNF, que es como un fertilizante para las neuronas. Cualquier música, claro. Se habla específicamente de melodías a 60 pulsaciones por minuto, un ritmo similar al del corazón en reposo. Dicen que pueden aumentar la concentración entre un 15 y un 20%. Así es. La música barroca o ciertas composiciones clásicas a menudo caen en ese rango. La teoría es que este ritmo ayuda a sincronizar las ondas cerebrales en un estado de alerta relajada, ideal para la concentración. Suena genial, pero me pregunto, ¿no podría ser una distracción para algunas personas? ¿Existe realmente una talla única para la música de fondo en el aprendizaje? Es una excelente observación. La efectividad puede variar muchísimo. Para algunas personas, especialmente para tareas que requieren una alta carga verbal, cualquier música con letra puede ser, perjudicial. Para otras, la música instrumental puede ayudar a bloquear ruidos de fondo. La clave, como en casi todo, es la personalización y la elección.
Tiene sentido. Y hablando de cómo mejorar el aprendizaje, hay otra estrategia fundamental que destacan: la forma en que practicamos para recordar. Aquí entra el repaso espaciado. Esto es un cambio de paradigma total frente al clásico atracón de estudio la noche antes del examen. Que todos hemos hecho. Todos. La memoria no es un disco duro. Es más como un músculo. El repaso espaciado se basa en la curva del olvido. O sea, olvidamos la información de manera exponencial. En lugar de estudiar 5 horas el domingo, es mucho más efectivo estudiar 1 hora el lunes y luego repasos más cortos el miércoles y el viernes. Cada vez que fuerzas a tu cerebro a recuperar esa información, la conexión se hace más fuerte. Las investigaciones sugieren que aumenta la retención a largo plazo en un 40%. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el juego. En las fuentes lo describen como el disfraz del aprendizaje, una frase que me encantó. Es que el juego es el modo de aprendizaje por defecto de la naturaleza. Las metodologías lúdicas, desde la gamificación hasta el aprendizaje basado en juegos, mejoran la memoria de trabajo hasta en un 25%. La razón es puramente neuroquímica. El juego activa los sistemas de recompensa del cerebro, libera dopamina. Lo que nos hace sentir bien. Y querer repetir la experiencia. Además, se reducen los niveles de ansiedad, lo que, como vimos antes, es fundamental para que el hipocampo funcione correctamente. Claro, pero me imagino que no se trata solo de ponerle puntos y medallas a una hoja de ejercicios. ¿Qué distingue a un juego que realmente enseña de uno que solo es una distracción? Esa es la labor crucial del docente. Un buen juego educativo no solo enseña contenidos, fomenta la resolución de problemas, la colaboración, el pensamiento estratégico. El contenido debe estar tejido en la mecánica del juego, no ser una interrupción. Y como señalan las fuentes, es una oportunidad de oro para fomentar valores como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Hablando de memoria y de cómo reforzarla, las fuentes dedican un buen espacio a una etapa donde todo esto parece estar en plena ebullición: la adolescencia. Se esfuerzan mucho en derribar el neuromito del descontrol hormonal como única explicación. Y es un punto vital. Describen la adolescencia como una mente en construcción. Lo que ocurre es un proceso masivo de reorganización cerebral. Por un lado, una explosión de nuevas conexiones, la sinaptogénesis. Y por otro, un proceso de poda sináptica, donde el cerebro elimina las conexiones que no se usan para hacer más eficientes las que sí. Es como un jardinero podando un rosal. Exactamente esa es la analogía, para que las rosas principales crezcan más fuertes. Entonces, la próxima vez que un adolescente parezca estar en su mundo, quizás solo está en medio de una poda sináptica muy importante. Es una buena excusa al menos. Podría ser. Y esta poda es especialmente intensa en el córtex prefrontal, que es como el director ejecutivo del cerebro, responsable de la planificación, el control de impulsos. Como esta área es la última en madurar, a veces el sistema emocional, que ya está a pleno rendimiento, le gana la partida. Por eso, esta etapa no es un defecto, sino una ventana de oportunidad crucial. Las implicaciones educativas de esto son enormes. Por ejemplo, se menciona que el tiempo de atención sostenida de un adolescente es de unos 15 o 20 minutos. Esto destroza por completo la idea de una clase magistral de 50 minutos, ¿no? Completamente. Obliga a repensar el formato de la clase. No significa que no se pueda enseñar durante 50 minutos, sino que hay que romper ese tiempo en bloques. 15 minutos de explicación, seguidos de una actividad práctica, un debate rápido. Se trata de pensar la clase como una serie de sprints de aprendizaje, no un maratón monótono. Se trata, en definitiva, de entender que el cerebro adolescente no es un cerebro adulto defectuoso, sino un cerebro en una fase de desarrollo única, optimizado para la exploración y el aprendizaje social. Exactamente. Las metodologías deben ser diversificadas, personalizadas y aprovechar esa increíble plasticidad, en lugar de luchar contra ella. Entonces, haciendo un balance de todo este recorrido, ¿cuál es la gran conclusión? Me parece que esta educación basada en la evidencia del cerebro nos está gritando que aprender es, y siempre ha sido, un proceso integral. Involucra nuestras emociones como motor, nuestro cuerpo como principal herramienta de percepción y, nuestro cerebro como una estructura asombrosamente dinámica. No podría decirlo mejor.
El mensaje es claro y las estrategias son concretas. Hay que incorporar deliberadamente en la emoción, el movimiento, el juego. Es el llamado a pasar de un modelo que a menudo genera estrés y pasividad a uno que fomenta la curiosidad, el bienestar y la participación activa. Es el puente que finalmente conecta décadas de investigación con la realidad del aula. Para cerrar, y basándonos en todo este material, me gustaría dejar una idea para reflexionar. Si la cognición está corporizada, si el pensamiento emerge del cuerpo y el movimiento es tan vital para el aprendizaje como el aire que respiramos, ¿qué significa que el diseño estándar de la mayoría de nuestras aulas durante siglos se ha basado precisamente en lo contrario, en la quietud, en filas de escritorios donde el cuerpo debe permanecer inmóvil? ¿Podría ser que la arquitectura misma de la educación tradicional esté, en un nivel fundamental y biológico, en conflicto directo con la forma en que estamos diseñados para aprender?